Lo dijo en la primera hora. ¿Qué nos ha dejado el fin de semana? El fin de semana, querida audiencia, se han concretado, ya les digo exactamente el número, en total, 12 cambios en el equipo de gobierno del presidente de la República. 12 en total. Decisiones postelectorales. Titularizaron a Stalin Andino como secretario jurídico de la presidencia. Titularizaron a Inés Manzano como ministra de Energía y Minas, cartera de la cual en su condición de ministra del Ambiente estuvo encargada desde octubre pasado cuando renunció Antonio Goncalves. Ahora no es más ministra del Ambiente, sino exclusivamente ministra de Energía y Minas titular. Se encargó el Ministerio del Ambiente a María Cristina Recalde. Se encargó el Ministerio de Inclusión Económica y Social a Harold Burbano, porque a la ministra Zaida Rovira la nombraron como gobernadora de la provincia del Guayas. Fue designada Eliana Quirós como directora de la Unidad del Registro Social, Eva Mera como directora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Se encargó el Ministerio de la Producción a Carlos Saldumbide, ex director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Y Luis Alberto Jaramillo, que se desempeñaba como ministro de la Producción, pasó al Ministerio de Economía y Finanzas, como ministro titular en reemplazo de Juan Carlos Vega. Edgar Lama fue designado ministro de Salud Pública. Entiendo que Edgar Lama, que no es un médico, es un abogado, tiene un parentesco con la familia Lama, que son los propietarios de la Clínica Kennedy de Guayaquil. Víctor Hugo Andrade como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores SNAI. Y Fausto Buenaño, ministro del Interior. Son los 12 cambios. Los últimos 3 cambios, Lama, Andrade y Buenaño, fueron confirmados al filo de la medianoche del sábado, amanecer domingo, por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Pongamos el primer comunicado, por favor, que es el comunicado que circuló, como les digo, cerca de la medianoche del sábado, amanecer domingo. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informa que mediante decretos ejecutivos el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, dispuso cambios en el gabinete ministerial. Edgar Lama asumirá el Ministerio de Salud Pública, Fausto Buenaño estará al frente del Ministerio del Interior y Víctor Hugo Andrade dirigirá el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de SNAI. Estas designaciones responden al continuo compromiso del gobierno de robustecer la gestión en áreas claves para el país. Agradecemos a los titulares salientes por su compromiso y dedicación en esta primera etapa de transformación. En especial, reconocemos la labor de la señora Mónica Palencia, quien como titular de una de las instituciones estratégicas del país desempeñó un papel fundamental en la consolidación de políticas orientadas a la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos. Seguimos avanzando con decisión en la construcción de un país más seguro y justo para todos. Gracias. Yo no sé realmente cuál es el reconocimiento especial para la señora Palencia. Durante 15 meses, la abogada Mónica Palencia demostró que no estaba a la altura de las circunstancias para manejar una cartera de semejante envergadura como la cartera del Interior. Y a las pruebas me remito. Que cada quien puede tener la opinión que quiera sobre la gestión de una autoridad. Pero la gestión de una autoridad habla con base en los resultados. ¿Y cuáles son los resultados que ha ofrecido la gestión de la ministra Palencia? ¿Qué ve las cifras? Las cifras en frío. Una ministra que más se destacó por la altisonancia en sus declaraciones, por el ninguneo también en varias de sus actuaciones, por la manera como frente a la Asamblea Nacional decía, se golpeaba el pecho y decía, mis manos no están manchadas de sangre. Y se enojaba por la crítica. Una ministra que dejó mucho que desear sobre su gestión y que en las últimas semanas había guardado silencio. Una ministra que demostró cero empatía, siendo abogada vinculada a los sectores de los derechos humanos. Abogada vinculada a los derechos humanos, como ella siempre dijo. Como dijo una vez en la Comisión de Fiscalización, donde ciertamente hubo una actitud descomedida, como lo dije en su momento, por parte de ciertos legisladores y legisladoras con la ministra. Porque las cosas hay que criticarlas y comentarlas en su integralidad. Pero la ministra decía
Tú no conoces la historia, decía una legisladora. Yo he estado vinculada a los derechos humanos. Bueno, ¿qué dijo la ministra cuando se conoció de la retención, desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos sin vida, calcinados, de 4 niños de las Malvinas, siendo una defensora de los derechos humanos? ¿Qué ha dicho la ministra Palencia sobre el asesinato de una niña de menos de 3 años, víctima, entre comillas, colateral, como les gusta denominar, de un ataque por parte de sicarios en el cantón Huaquillas, en la provincia del Oro? ¿Dijo algo la ministra sobre la muerte de una bebé de 11 años de edad, víctima colateral de un ataque de sicarios en el cantón Sucre, provincia de Manabí? Porque para el gobierno, además, y para algunas autoridades del gobierno, resulta que aquí hay personas sobre las cuales sí amerita pronunciarse cuando ocurren hechos como estos. Pero para los ciudadanos de a pie, mutis camino al foro. Una abogada vinculada a los derechos humanos. Una abogada que, en su última declaración como tal, como ministra del Interior, esta última declaración la hizo el sábado. Esta declaración fue publicada por el portal La Historia, cerca de las 10 de la noche del sábado 15 de febrero. Momento crítico, decía La Historia. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que los grupos criminales aumentaron su nivel de violencia buscando amedrentar al gobierno, pero no conseguirán su objetivo. Adelantó. Escuchemos a la ministra. Póngale, por favor. Estamos en un momento crítico. Los criminales han incrementado su nivel de violencia y han apostado por la generación de caos con la clara finalidad de amedrentar al gobierno. Pero al gobierno nacional nadie lo amedrenta. No permitimos ni permitiremos que la violencia dicte nuestras vidas, ni que el crimen organice su propio dictado. Hoy sí, hoy lo estamos enfrentando como nunca antes. La construcción de un entorno seguro, Carlos, requiere no solo acción, sino también una visión estratégica y un compromiso colectivo para proteger a quienes arriesgan su vida en la lucha contra los grupos armados organizados. En ello estamos comprometidos. En ello estamos comprometidos, decía la ministra, ¿no? En una declaración que, claro, empieza a leer porque son rápidos parados. O sea, ni siquiera son cosas que le salen de forma espontánea, ¿no? Redactan y luego leen. Y repite un lugar común. Los grupos criminales aumentaron su nivel de violencia buscando amedrentar al gobierno, pero no conseguirán su objetivo. Eso lo hemos escuchado durante 15 meses. Lo mismo, la misma narrativa. Y la señora estuvo al frente del sector seguridad. Sería interesante, por ejemplo, hacer una mirada retrospectiva para no irnos tan lejos, ¿no? A los episodios de los últimos días, de las últimas semanas, días y semanas. Lo que pasó en enero, por ejemplo, el mes más violento de los últimos 4 años en el país. Esto lo comenté en su momento en este espacio. Diario El Universo, por ejemplo, publicaba el 31 de enero. Muertes violentas de enero del 2025 en Ecuador superan las cifras de inicio de años anteriores. Las muertes violentas en el país alcanzaron los 750 casos. Para ese 31 de enero que hacen esta nota eran 750, luego fueron 752, según develó el portal Plan B. De acuerdo a las cifras oficiales, olvidándonos obviamente del subregistro, que hay un subregistro. Decía el 31 de enero Diario El Universo hace 17 días nomás, ¿no? 2 semanas. Ecuador está por cerrar este mes de enero con un registro mayor de asesinatos con relación a los años anteriores. Las muertes violentas en el país alcanzaron los 750 casos hasta el 30 de este mes, de acuerdo con los datos policiales. En el comparativo de los 10 años anteriores, este mes tiene la cifra más elevada de homicidios intencionales, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. En al menos 7 subzonas, incluyendo Guayas y Manabí, se registra esta alza de los hechos violentos de 2025.
A nivel nacional, entre 2014 y 2025, en los meses de enero, se han dado variaciones en los homicidios intencionales, aunque con tendencia al alza. En el primer mes del 2014 apenas se dieron 151, luego en 2015 hubo 98, en 2016 se dieron 99, en 2017 95, en 2018 73. Sin embargo, a partir del 2019 hubo un alza continua. Ese año se dieron 83 muertes violentas, en 2020 subieron a 113. Al siguiente año, 2021, 122 casos. En los últimos 3 años, 2022 a 2024, la escalada ha sido mayor. En 2022, 318 casos. Mientras que en los mismos meses de 2023 y 2024 se registraron 534 y 504 homicidios intencionales respectivamente. Este inicio del 2025 sobrepasó en 45,04% y 36,8% a los 2 años anteriores que tuvieron las marcas mayores en crímenes. Ecoavis informaba el 31 de enero también. La violencia despuntó en 6 zonas en el primer mes del año. Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua tienen la cifra más alta. Especialistas detallan la subdivisión de grupos criminales y la falta de prevención como algunos de los factores que influyen. Y la señora Palencia estaba al frente del sector seguridad. Y la señora Palencia era la obligada a responder al país por estas cifras. Y lo que hacían era repetir lugares comunes, en lugar de brindarles certidumbre a los ecuatorianos. La violencia está tan desatada en el Ecuador, audiencia, que resulta que ahora es normal que 2 tipos se metan al mar en la playa de General Villamil, Playas, provincia del Guayas, a asesinar a una persona. Y aquí no pasa nada. O que unos sicarios disfrazados de militares se metan en una urbanización que no era de un barrio popular, ¿no? Hablamos de Ciudad Celeste, en San Borondón, que tiene varias etapas. Y por supuesto tenían un objetivo: asesinar a personas que, habrá que ver qué dicen las investigaciones, en una vivienda estaban preparando igualmente algún tipo de acto delincuencial. Entonces alguien me dirá, peleas entre bandas, es limpieza entre las bandas, y algunos justifican eso, cuando no se dan cuenta que en el medio estamos los ciudadanos, que podemos ser víctimas de esa pelea de bandas, como algunos las citan, ¿no? Y aquí no pasa nada, aquí normalizamos el hecho. Acá lo que me dice Chemel Paladines, buen día. Daño colateral se refiere a muertos en operaciones militares. Acá son asesinatos brutales. No nos bastaron los 4 niños. Un niño de 11 meses perforado por una bala ya es demasiada brutalidad. Y aquí no pasa nada. Aquí hay gente que justifica, hay gente que aplaude. Pero vean, yo sinceramente, perdí cualquier expectativa de humanidad de este país. Por supuesto, con las excepciones del caso, con lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas. Y hasta ahora hay gente que dice, ¿qué hacían a las 10 de la noche en la calle? Que los padres tenían que vigilar a los hijos, que los padres irresponsables, olvidándose que se los llevaron un grupo de militares, que los sacaron de Guayaquil, que los llevaron 40 kilómetros y pico fuera de Guayaquil. Los dejaron botados en la carretera semidesnudos, uno de ellos golpeado. Y luego, Dios sabe qué habrá pasado. Que a los niños los mataron y pretendieron borrar las evidencias calcinando sus cuerpos. Y aquí hay gente que justifica eso. Hay gente que no se condolió de eso. Pues yo he perdido, sinceramente, yo he perdido la expectativa de que este país al unísono rechaza este tipo de cosas. ¿Para qué es normal? No, es normal. Que asesinen a un guagua de 11 meses, es normal. A una niña de 3 años, es normal. Y aquí no pasa nada. Que encuentren cabezas decapitadas en el ingreso a Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, no pasa nada. Aquí hay gente que aplaude eso. Y repiten los lugares comunes asociando la política con los istas, con los antis, en lugar de entender que la crisis amerita un mínimo de unidad nacional. Y dentro de la unidad nacional no significa darle patente de corso al gobierno de turno para que haga lo que quiera, sino que tengamos sentido crítico, apoyar lo que haya que apoyar, por supuesto, pero cuestionar también lo que haya que cuestionar.
Y dentro de ese cuestionamiento me van a disculpar, pero el trabajo de la señora Palencia al frente del Ministerio del Interior fue paupérrimo. Paupérrimo. Y a mí me han escuchado en este espacio permanentemente cuestionar el trabajo de la ministra Palencia. Lo he dicho durante 15 meses en este espacio. Y simplemente estoy ratificando lo que he venido diciendo hace meses. La ministra Palencia estuvo en otra onda. No estuvo a la altura de las circunstancias. Y no basta con golpearte el pecho y decir que no tienes las manos manchadas de sangre, cuando tu gestión no fue la que el país esperaba. Gracias, Charlie. Buenos días. La zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón, con corte al 9 de febrero, 226 muertes en la zona 8, con corte al 9 de febrero. Todos los distritos están con tendencia al alza, excepto San Borondón y Esteros. Me imagino que nos referimos al sector de los esteros del sur de Guayaquil, Charlie. A nivel nacional, julio del 2023 fue el más violento con 773 asesinatos. Enero de 2025 va en segundo lugar. De esto, por supuesto, hay una corresponsabilidad de quienes nos gobiernan, de quienes dirigen el sector seguridad. Y de quienes lamentablemente están en otra onda. Y se enojan cuando se les critica. Se les critica con argumentos. Fernando Bastia Roballo, quien es parte del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, publicó el día de ayer, en la tarde, un interesantísimo hilo sobre cuál es el legado de la ministra Palencia. Para empezar, la falsa promesa del Plan Fénix. Que nos siguen hablando del éxito del Plan Fénix. ¿Cuál éxito? ¿Y cuál plan? Si es que existe el Plan Fénix y lo están aplicando, claramente no está surtiendo efecto. Perdónenme. A mí no me digan que el Plan Fénix está surtiendo efecto cuando asesinan a una guagua de 3 años o a un niño de 11 meses. O se llevan con rumbo desconocido hasta la muerte a 4 niños de las Malvinas, de un sector popular. O cuando no puedes estar tranquilamente en un restaurante comiendo sin tener temor de que algo puede pasar. O como cuando ingresan disfrazados de militares a una urbanización para el famoso ajuste de cuentas que puede provocar esto que llaman pomposamente y eufemísticamente las víctimas colaterales. Tú no puedes hablar de éxito de un plan de seguridad si las víctimas en las calles se siguen incrementando. No se puede hablar de eso. Los secuestros han aumentado. Y por supuesto, habrá que ver si hay un fortalecimiento del narcotráfico. Entonces, ¿de qué hablamos? Fernando también es crítico respecto de esta decisión que fue adoptada por el presidente Noboa el 9 de enero del año pasado, que fue la declaratoria del Ecuador bajo conflicto armado interno. Decía Fernando, somos la vergüenza internacional al declarar el conflicto armado no internacional, el CANI, con argumentos políticos y no técnicos. Dicha declaratoria expuso a toda la población a violaciones cometidas por agentes del Estado. Y basta, vean, no me crean a mí. Revisen a quienes sí conocen de estas materias. Revisen lo que dice, por ejemplo, la colega periodista Carol Noroña, que Carol permanentemente nos provee de información sobre los temas de seguridad. Y se van a encontrar con algunas referencias respecto de excesos cometidos por la fuerza pública durante la aplicación de esta declaratoria de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. Lo de la invasión a la Embajada de México, que para algunos el fin justificaba los medios. Yo soy de los que cree que nunca el fin justifica los medios. Justificas una vez, vas a justificar siempre. Y cuando te afecte a ti, ahí te vas a dar cuenta que el fin no justifica los medios. Ahí hubo una clara violación al derecho internacional, reconocido por la comunidad internacional al unísono. Solamente nosotros, acuérdense ustedes de la resolución de la OEA. El Salvador se abstuvo y nosotros votamos en contra de la resolución. El resto de países, 29 países creo que fueron, nos condenaron. Que fue una condena, una declaratoria que no tiene efecto en la práctica. Es otra cosa, pero recibimos una condena internacional. Dice Fernando, responsable de la debacle institucional de la Policía Nacional,
¿Qué acciones se han realizado para fortalecer esta institución? Ya yo le añado, ¿qué acciones se han realizado para depurar la Policía Nacional? ¿Han logrado depurar a la Policía Nacional? ¿Han hecho algo? ¿Han identificado los malos elementos? ¿Los han sacado? Victimización frente a las críticas. Lo que decía Fernando, lo que decía, se golpea el pecho, diciendo que está en riesgo cuando no ha tomado ninguna decisión real contra el crimen organizado. Se escuda en el exitoso plan de seguridad mientras hay sangre en las calles. Si tienes sangre en las calles, no puedes hablar del éxito del plan de seguridad, si es que hay un plan de seguridad. Entre otros aspectos que cita Fernando, ya mencioné lo de los niños de las Malvinas, Steven, Nehemías, Ismael y Josué. Hay algunas referencias que hace Fernando. Muy interesante el hilo que ha publicado, con absoluto sentido crítico, como tiene que ser, sobre la situación de inseguridad que estamos viviendo. Revisemos una nota que publicó ayer el portal Primicias. Una nota del colega Alexander García. Desapariciones en Ecuador. Más de 800 casos seguían sin resolver hasta finales del 2024, según el Ministerio del Interior. El año pasado se reportaron 6.874 personas desaparecidas en el país y casi 400 fueron halladas sin vida. Pichincha y Guayas registran las mayores cifras. Alertan del incremento de desapariciones forzadas. Pero algunos defienden. Es el costo de la guerra, dicen algunos, ¿no? Los casos de personas reportadas como desaparecidas que siguen en investigación o sin resolver a finales de cada año se han ido incrementando desde 2021 en más de 100 reportes anuales en el Ecuador, mientras que las desapariciones que terminaron en el hallazgo de las víctimas sin vida se situaron en alrededor de 400 casos, tanto al final del 2023 cuanto el 2024. El año pasado se reportaron 6.874 personas desaparecidas, de las cuales 394 se hallaron fallecidas. Sin embargo, 828 casos seguían en investigación al cierre del 2024, casi 100 más que el año precedente, según la base de datos del Ministerio del Interior. Los casos sin resolver aumentan en un 13%. Aunque el aumento total de desapariciones se redujo el año pasado frente a los 7.975 reportes de 2023. Los casos graves que terminaron en muerte se mantuvieron al mismo nivel, mientras aquellos sin resolver crecían un 13% en un contexto de militarización. Pichincha se ubicó como la provincia con más personas desaparecidas, con 1.704 reportes. Sigue de cerca por Guayas con 1.529, de las dos provincias más pobladas del país. ¿Qué ha dicho la ministra Palencia sobre esto, más allá de repetir lugares comunes, como el del video, en donde ella dice que los grupos criminales aumentaron su nivel de violencia buscando amedrentar al gobierno, pero no lo conseguirán? ¿Qué ha dicho la ministra sobre las desapariciones? ¿O qué ha dicho, por ejemplo, la ministra sobre este detalle que no puede pasar desapercibido? Militares decomisaron un fusil, droga y casi 800 municiones en la penitenciaría del Litoral. Las Fuerzas Armadas también ingresaron a La Roca y la cárcel regional. Una nota publicada el día de ayer, al final de la tarde, en el portal web de Coavisa. Un fusil, droga y casi 800 municiones fueron decomisados entre el 14 y 15 de febrero, o sea, entre viernes y sábado, en la penitenciaría del Litoral, según informaron los militares. Los militares ejecutaron operativos en ese reclusorio luego de intervenir la cárcel regional y La Roca, la prisión de máxima seguridad donde está preso, por ejemplo, el ex vicepresidente Jorge Glass. En esas prisiones no hubo novedades, además del arsenal y las drogas, porque si dices 800 municiones es un arsenal. En la denominada Penny se halló 2 toletes, un cuchillo, 2 cargadores de celulares, un cable USB, 2 auriculares, vestimenta de agente penitenciario, 2 pipas artesanales para conseguir marihuana y 4 celulares. Más temprano, la Policía Nacional informó que 3 reclusos de la misma penitenciaría fueron hallados sin vida en 3 pabellones distintos, aunque sus decesos fueron reportados de manera simultánea este sábado.
Y hay gente que no se escandaliza sobre esto, ¿no? Que termina siendo un mega escándalo. 800 municiones bajo control militar en los centros penitenciarios, decía Fernando Bastias. ¿Por qué no nos perturba esta noticia? Porque aquí hay un segmento de la sociedad que aplaude y que todo politiza. Porque enseguida lo asocian a los istas y los antis. Por eso es que no nos escandaliza, lamentablemente, este tipo de noticias o no escandalizan a un segmento de nuestra sociedad. Y así se va la ministra Palencia del cargo. Ahora, la ministra Palencia se va del cargo. Y en su reemplazo ha sido nombrado el general Fausto Buenaño Castillo. Yo creo que el gobierno sobre esta designación nos debe una explicación. Porque, y cito un post de la periodista Mónica Velázquez, publicado el día de ayer. El nuevo ministro del Interior ha sido señalado por sus relaciones con alias Fito. El general Fausto Buenaño Castillo, quien reemplazará a Mónica Palencia, ha sido acusado junto al mayor Iván Toro de permitir el ingreso de Narcisa Briones, pareja de Adolfo Macías alias Fito, a la cárcel regional para introducir fusiles, según fuentes policiales y documentos oficiales. Dice Mónica, el 2 de octubre del 2021, un escándalo arribó a las portadas. La policía había descubierto a Narcisa Briones dentro de la cárcel regional, que estaba bajo intervención policial, había ingresado disfrazada de guía penitenciaria. A pesar del escándalo, a las pocas horas la mujer fue puesta en libertad y ninguna autoridad fue sancionada. ¿Por qué? Un parte policial los delata, dice Mónica Velázquez. Una de las fuentes policiales con las que hablé, quien fue testigo de los hechos, dice la colega, asegura que alias Fito negoció la salida de Narcisa Briones a cambio de entregar 2 fusiles, ya que no quería que su esposa se enterara de su relación sentimental con otra mujer, quien además era pareja de un policía en servicio activo. El parte policial registra esta versión. El general Fausto Buenaño usó su jerarquía para ordenar a sus subordinados que liberaran a Briones. Usted no sabe lo que estamos haciendo aquí. Como usted solo pasa en un escritorio, no sabe nada, dijo. El cabo Mauricio Chipantiza dejó constancia en el parte policial. Mi mayor Iván Toro nos dispuso que entregáramos a la ciudadana quien vestía de guía penitenciaria. No se pudo realizar el debido procedimiento porque Toro se retiró con Briones y no se le pudo procesar. Este hecho, dice Mónica Velázquez, nunca fue investigado por la policía ni por la fiscalía mejor dicho. Nunca fue investigado por la fiscalía, dice mi colega. Y a este general, no lo conozco, resulta que está vinculado a este caso que no ha sido esclarecido y lo nombran ministro del Interior. Hay una frase que dice que la mujer del César no solamente tiene que ser, sino parecer. ¿Cómo nombras ministro del Interior a un miembro de la Policía Nacional o ex miembro de la Policía Nacional que es parte de una investigación y sobre quien hay una serie de dudas a partir de lo que estamos comentando en este momento? O sea, que no hay otros miembros de la institución policial que probablemente puedan desempeñar de mejor manera su trabajo y no tengan este tipo de dudas. Son esas cosas que uno no las entiende, ¿no? Hablando de violencia, mi colega el Flaco Mendoza, Edison Mendoza, publicaba, la noche de ayer se registró un nuevo ataque armado en la cooperativa Sal Bucarán. Varias personas murieron. Y hay unas imágenes descarnadas ahí. Acá el Dani Montalvo dice, y la probidad notoria. Tú no puedes nombrar al ministro del Interior a un miembro o ex miembro de la Policía Nacional que está cuestionado. O sea, no se entiende. En serio. Es estas cosas que uno no comprende. Asimismo me dicen acá, ¿cómo nombra el presidente un abogado como máxima autoridad de la cartera de salud? Porque el nuevo ministro de Salud es un abogado. Inexplicable. Veamos qué pasa con este tema. Para cerrar, les dejo ahí como sentido crítico esta opinión. Para cerrar. Preocupante lo que ha pasado en estas horas con Radio Pichincha. Radio Pichincha
publicó un comunicado el día de ayer, señalando que desde las 3:30 de la tarde de este domingo, la cuenta Anonymous Cyber Hunters, @YourAnonHunters, anunció un ataque sistemático en contra de la página web y los servidores de Radio Pichincha. Lamentablemente, este grupo de ciberdelincuentes, dice el comunicado, ha logrado dar de baja la página principal de nuestro medio de comunicación y por el momento estamos fuera de la red. Además, anuncian que estos ataques recién comienzan, por lo cual hacemos un llamado a los organismos internacionales e instituciones encargadas de la defensa de la libertad de expresión para que tomen nota y sigan registrando los múltiples ataques de los que somos víctimas y que han sido constantes durante los últimos 6 años. Hay que recordar que han hackeado nuestro canal de YouTube, han dado de baja una cuenta de Instagram y otra de X, han perseguido y acosado a nuestros periodistas. Hemos sido amenazados en varias ocasiones por funcionarios gubernamentales, los mismos que se niegan a atender nuestras entrevistas o pedidos de información, y durante los últimos meses hemos documentado, dice Radio Pichincha, más de 20,000 intentos de vulneración a nuestro servidor con el único afán de silenciarnos y evitar que contemos el otro relato, como es el eslogan de este medio de comunicación. Al respecto, yo quiero sumarme a lo que escribió mi compañera Andrea Orbe en las últimas horas respecto de este tema. Porque uno tiene que ser coherente. Uno tiene que ser coherente. No solamente solidarizarse con aquellos que me caen bien o criticar a aquellos que me caen mal. Uno tiene que ser coherente y está mal independientemente de quién sea. ¿Cómo decía Andrea? Ni declarar personas no gratas por sus opiniones, que pueden gustar o no. Ni atacar páginas web de medios que no comparten una misma visión política. Ambas acciones son inaceptables y atentan contra la libertad de expresión. Ambas deberían ser rechazadas con la misma contundencia por las organizaciones que dicen defender al gremio. Porque si la defensa es selectiva, el principio se diluye. Y ojo, lo que hace Anonymous Cyber Hunters no es solo contra Radio Pichincha. También lo intentaron con otro medio digital esta misma semana. Fundamedios no ha dicho nada del caso de Radio Pichincha, como sí lo hizo el viernes respecto del portal de verificación Lupa Media, que también recibió intentos de ataques de esta cuenta Anonymous Cyber Hunters y también de otras cuentas que acusaron al medio de recibir dinero del expresidente Rafael Correa. Es la típica, ¿no? O sea, tú haces una crítica y lo que hace Lupa Media, como siempre he dicho yo, es digno de relevar y hay que preservar aquello, hay que destacar aquello, porque te puede gustar o no la crítica, pero cuando se trata de una verificación que desmonta una narrativa, sea del gobierno, sea de la oposición, de quien sea, uno tiene que destacar eso. Y uno tiene que apoyar eso, y uno tiene que aplaudir eso. Pero aquí la típica es que criticas al gobierno es porque te paga Correa. O le criticas al correísmo es porque te paga Noboa. Es la típica, y yo lo convivo. Todos los días me pasa a mí, todos los días. La semana pasada ya me dijeron pautado porque resulta que dije que no estaba de acuerdo con la declaratoria de persona no grata de Martín Payares y de Pablo Guerrero. Ayer, en cambio, uno de estas cuentas que se presentan como medios de comunicación se dio y que tienen casi 1 millón de seguidores, ¿no? 900,000 seguidores, no sé cómo lo logran. Publicó ahí una comunicación falsa, supuestamente interna de Revolución Ciudadana, hablando de quiénes van a conformar su gabinete. Y hay gente que se come ese cuento. Lo ponen a Glass, a María de los Ángeles Duarte, a Fernando Alvarado, etc. Y hay gente que se come ese cuento. Está mal, venga de donde venga. Está mal. Además, insinuaron que en su sitio web fue tumbado. Su directora ejecutiva, Carolina Basante, desmintió la acusación y confirmó que el portal sigue funcionando con normalidad y no ha sufrido el ataque digital. Bueno, Fundamedios, aquí tienen también, creo yo, la obligación de pronunciarse sobre lo que está pasando con Radio Pichincha. Porque estamos hablando de un ataque a la libertad de expresión que dicen defender. Unión Nacional de Periodistas, gremio del cual soy parte. Federación Nacional de Periodistas, colegios de periodistas. ¿Dónde están los gremios? Tenemos que pronunciarlos. Puede caer muy mal determinadas posturas editoriales, pero aquí no está en juego eso, está en juego la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es eso, siempre, y hay que defenderla, independientemente de quién lo diga. Simplemente para cerrar, un par de comentarios gracias a la doctora Grace Jiménez. El Ministerio del Interior forma parte del sistema de erradicación contra la violencia hacia niñas y mujeres. El femicidio hoy por hoy, me dice Grace, está siendo invisibilizado como un homicidio común.
Hay un femicidio cada 100 horas. El Ecuador es el segmento del país más violento que obliga a las niñas a parir. Cuando hablamos de mujeres ya no hablamos solo de participación, sino de representación. Un espacio más perdido porque quien no camina con una agenda en pro de quienes sostenemos la crisis, las mujeres. Gracias, Grace. ¿Por qué se va a Palencia? Dice Caro. A la que tanto defendían. Buena pregunta. Por la que movían cielo y tierra en la asamblea. ¿Por qué se va? Buena pregunta, Caro. ¿Por qué se va la ministra Palencia? Por la que pusieron toda la carne en el asador, como dicen en el argot futbolístico. Toda la carne en el asador para defender en el juicio político. Y luego cuando se salvó del juicio político, llegó a Carondelet y me dijeron bienvenida nuevamente. ¿Por qué se va la ministra Palencia en este contexto? La respuesta debe tener el presidente de la República. 7:10. Seguimos con el programa y cierro el comentario. Gracias a la enorme visualización a esta hora de la mañana de nuestra generosa audiencia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.